Bueno, en el primer bloque nos quedó, en ese debate del Senado, la intervención de un senador de Chubut, que es psicólogo, es profesor universitario y es periodista. Al ser periodista, aprende a tomar distancia. ¿Cuál es la esencia del oficio del periodista? Que nunca está ahí no está. ¿Sí? Ve, es un testigo. Bueno, entonces, el senador Luenzo tiene un poco de ese oficio. Cuando encuadra el debate sobre el desarrollo, en el qué hacer ya, después de oponerse también al presupuesto y hacer referencias a lo federal, hace un encuadre internacional. ¿Y qué es lo que dice este psicólogo y senador a la vez? Esto consagra el modelo neoliberal y excede, creo yo, a la política del propio presidente Macri. Este es una metástasis que hoy está recorriendo el mundo y que nos está devorando sin darnos cuenta. No por casualidad, el 1% más rico del mundo se está quedando con el 50,1% de las riquezas. Este es el problema de fondo, este es el telón de fondo, que en definitiva queda consagrado en este presupuesto con las características que hoy hemos debatido a lo largo de toda una jornada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el 1% más rico del mundo se queda con el 50% de la riqueza, vamos a ponerlo del otro lado. El 70% más pobre, 3.476 millones de seres humanos, 3.476 millones de seres humanos viven con el 2,7% de la riqueza. Estas son las asimetrías, estas son las desigualdades que vamos a tener que resolver como sociedad a nivel global. Ya no es un problema solamente de Macri. Mirar solamente en Macri este problema y este espejo que nos devuelve el presupuesto que hoy estamos tratando acá, es un error. Esto hay que analizarlo en un contexto mucho más amplio, de carácter humanitario. Vamos a mirarlo con otros números. 36 millones de personas en el mundo, 36 millones de personas en el mundo tienen una riqueza superior al millón de dólares. Al millón de dólares. El 70%, ahí volvemos a los 3.500 millones de seres humanos, se están quedando con menos de $10.000 cada uno. Este es el problema que tenemos que resolver en el mundo y esto ha ido creciendo exponencialmente. Si uno mira desde el 2008 al 2017, cómo ha ido creciendo la brecha y cómo crece la brecha, lo que nos está pasando a los argentinos no es casual, forma parte de todo un contexto global donde importa mucho más el déficit fiscal y no el déficit social. Hemos repetido déficit fiscal durante toda esta noche. Durante largas horas hemos hablado del déficit y no hablamos del déficit humanitario que estamos teniendo. Este es el gran problema que tiene la sociedad, el de los descartables, como dice el Papa, el de la pobreza que no podemos resolver. La pobreza que se explica solo por la avaricia y la codicia y el orgullo de quienes nos gobiernan a nivel global. Si nosotros no podemos mirar esto y no podemos encontrar en algún momento cómo resolver esta cuestión que es mucho más profunda que un presupuesto, que lo único que hace un presupuesto es un espejito en la lejanía de los grandes poderes financieros, que lo único que globalizan son las finanzas y no la humanidad, hablamos de expulsar extranjeros, hablamos de tirar por la ventana a 2 venezolanos y un turco. No, muy claro Luenzo lo que está diciendo. Pero lo que está diciendo Luenzo es lo que nosotros venimos tratando de repetir desde aquí del programa. Y ahí está la definición verdadera de la palabra crisis, ¿no? El mundo está en una crisis profunda. Yo digo porque escuchaba que Cristina decía, ahora en el debate de Claxo, que las categorías de izquierda y derecha ya están pasadas de moda. Y ella proponía una nueva categoría que es neoliberalismo contra populistas. Yo creo que también está pasada de moda. La categoría en la que ha entrado el mundo, y no de ahora, sino hace ya un par de décadas, es los que tienen y los que no tienen. Y Argentina está entre los que no tienen. Y cuando hablamos de lo que no tienen, hablamos de las capacidades de concentración de capital, de recursos y de definiciones políticas. O sea, Estados Unidos se da el lujo de decir que no existe cambio climático, por ejemplo. Y de desoír el reclamo del mundo entero. En un planeta que está cambiando a un ritmo acelerado, tenés una potencia que dice, no hay cambio climático, es una mentira. Entonces estas definiciones que está diciendo Luenzo van más allá. La economía no se va a solucionar
porque se le acierta una medida económica, está diciendo Luenzo. No se va a solucionar porque se vote este presupuesto. No se va a solucionar ni porque Cristina diga que la salida no es a través del recurso, ni que porque Pichetto diga es a través de los recursos. No se va a solucionar porque se sigue profundizando la concentración, Pato. Muy poca gente con enorme cantidad de capital económico y político y países enteros que tienen un estado, ya diría, casi de anomia. Yo vi el otro día un listado de las corporaciones que operan en Japón. La corporación número 80 en el ranking, la número 80, Pato, ¿sí? Tiene más PBI que toda la República Argentina por año. ¿Está claro lo que estoy diciendo? La corporación número 80 en Japón tiene más Producto Bruto que toda la República Argentina en el término de un año. ¿Dónde están entonces los estados nacionales? Que esto es un debate que se viene cuando la gente empieza a elegir los Bolsonaro, pero que eso lo podemos dejar para más adelante. Ahí está la valorización financiera. Hay que ver todas las argentinas que se juegan en una sola vuelta de la bolsa de Exactamente. Lorenzo también hizo referencia a la expulsión. Y nosotros esta semana tenemos que recordar también, para tenerlo en cuenta y ponerlo sobre la mesa, no dejarlo pasar y no naturalizarlo, es la persecución de musulmanes en Buenos Aires, porque empieza el G20. La persecución de los musulmanes es la creación de un enemigo como el inmigrante, que es otro enemigo, y que son los que nos están sacando los recursos por la asignación universal y los trabajos, porque todos los mozos en Buenos Aires son colombianos o ecuatorianos. Entonces, eso huele a Hitler. Exactamente. Huele a xenofobia. Este tema nosotros lo venimos tratando en Misiones Plural y hace unos meses, 2 meses, Alejandro Espiva, que forma parte del equipo, pero está en El Dorado, le hizo una entrevista a un musulmán de Foz de Iguazú, Mohamed Beja Rajal. Veamos lo que decía, porque tenemos un poco la grabación, porque él decía que los musulmanes en la triple frontera somos comerciantes, no terroristas. Ese es el título que pone Ámbito Financiero. Esa nota está levantada de Misiones Plural y nosotros hacemos una cuestión lingüística con el tema triple frontera, que después vamos a tratarlo, pero vamos a escucharlo primero a Mohamed, a ver qué decía. Aqueles que têm, por exemplo, motivos políticos, motivos de dominar o mundo, então eles colocaram o Islã, colocaram num lugar onde que não deve, né? Então o Islã é aberto para todo mundo, qualquer um pode se converter. E eu tenho, como muçulmano, tenho a obrigação de explicar isso aí para o mundo inteiro, né? Aí sem compromisso nenhum, eu não vou ganhar nada, né? Nem o Deus que vai ganhar nada, não, ao contrário. Então nós temos a obrigação de chegar, de deixar essa mensagem de Deus chegar para o mundo inteiro. Então quem quer, que se converte, né? Quem não quer, então nós temos que tratar bem os nossos vizinhos como que a gente trata a nossa família. Então é considerado como uma parte da nossa família, o nosso vizinho. Seja quem que for, ateu, judeu, católico, muçulmano, então parente, né? Então a gente tem que respeitar o nosso vizinho. Essa aí é a religião muçulmana, verdadeira religião muçulmana. Queda claro, la comunidad musulmana en Foz de Iguazú vive en paz con judíos, con cristianos, con cristianos católicos y cristianos evangélicos. Allí no existe una hipótesis de conflicto. El término triple frontera es un invento del Pentágono. ¿Qué significa la triple frontera? La triple frontera da a entender de que en el lugar geográfico no existen los estados nacionales y que es autónomo y que esa autonomía genera la presencia de terroristas, narcotraficantes y todos los males que pueda haber en el mundo, pero tiene que ver con la teoría de los países fallidos o las naciones fallidas. No, es un invento para meter un comando sur. Un comando sur, sí. Foz de Iguazú
En Foz de Iguazú rigen las reglas, las leyes brasileñas. En Puerto Iguazú rigen las leyes argentinas. En Ciudad del Este no sé si rigen leyes paraguayas, pero el problema de los paraguayos. ¿Sí? No hay un lugar que no exista, que no exista como presencia de los estados nacionales. Está claro. Bueno, nosotros queríamos desmitificar el tema triple frontera. Cuando usted escuche que le digan triple frontera, le diga, eso no existe. Triple frontera es un hito ahí, nada más, pero como espacio geopolítico no existe. No es nuevo en los yanquis hacer esto. La cuestión y la lucha hasta el día de hoy entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel obedece justamente esto, la conformación de un Estado de la nada, sostenido por los Estados Unidos. Tienen esa capacidad, tienen la capacidad de crear un Estado de la nada, tienen la capacidad de hacer ver tres países tienen la capacidad de hacer ver tres países cada uno con su soberanía y su independencia, como Brasil, Argentina y Paraguay, como la nada misma, y entonces llamarla la triple frontera, como un lugar donde no rige ninguna, hay una anomia, no hay leyes, no hay orden, no hay seguridad, no hay nada, y entonces ahí están las células terroristas. Pero lo grave es que eso se está infiltrando, ese sistema de dominación estadounidense en este momento está siendo aplicado o infiltrado al pueblo argentino y al país por la propia ministra de Seguridad del Gobierno Nacional. No solo eso, el periodista de ámbito financiero que recibe la nota de Alejandro Spivak le ponen en la triple frontera. Cuando ya lo ven ahí, en la nota dice que no existe la triple frontera. Pero ya está colonizado el periodista. Bueno, parte del debate mundial al que estamos asistiendo. Otro de los debates de la semana, y que abre un interrogante, es la alianza que hubo en el Congreso de la Nación entre los tres peronismos, llámenles como les llamen, el kirchnerismo, el de Pichetto y el de Massa, no sé cuál es el bueno, cuál es el malo, para ponerle un límite al poder político de la alianza UCR-PRO en el manejo del Consejo de la Magistratura, que fue un invento horrible de la reforma constitucional de 1994. Eso enojó, no sé si se entiende la síntesis. Sí. Se eligen consejeros. El consejo es importante porque con 2/3 se puede echar un juez. En este momento, Macri no domina el Consejo de la Magistratura. Están los tres peronismos que no lo dominan, pero que no le permiten llegar a los 2/3 para echar un juez. Ahora, eso se habla también de que la propia Corte Suprema, de pronto hay como un cierto viraje peronista adaptado a la nueva situación política actual, no sé. Pero lo más gracioso de esto es el enojo de la Unión Cívica Radical. ¿Ustedes creen que por una cuestión republicanista? No, porque uno de los que quedó afuera es nada menos que el presidente del interbloque de Cambiemos, UCR-PRO cívicos, ¿cómo se llaman los de Carrió? Coalición Cívica. Coalición Cívica, ese es el presidente del interbloque, y él tenía un sillón en el Consejo de la Magistratura. Y desde ese sillón disciplinaba a los jueces. El que no me obedece, le hacemos juicio político. Él quedó afuera. Entonces la UCR reaccionó y en la página Facebook, en todos los sitios de la UCR, tratan de que como que es un tema institucional grave, porque el peronismo llega a evitar el juicio por la corrupción. Pero fíjense cómo titula el sitio andino, que es de la ciudad de Mendoza, donde está el gobernador, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Consejo de la Magistratura, enojo de la UCR por la impericia del oficialismo. Y ellos no son el oficialismo. Ellos no son el oficialismo. Los radicales que están en Cambiemos son como unos observadores de la ONU. Vinieron en una misión y entonces por ahí los recibe el presidente, por ahí no. Ellos opinan de economía, por ahí opinan de la justicia, opinan de Carrió. Son oficialismo y no son oficialismo. Este doble discurso se ve que hartó a varios, entre esos a Nelson Castro, que nadie le puede decir que es un kirchnerista y que esté apoyando a la coalición del panperonismo. Y escribe en el perfil el fin de semana internas y demandas. Y rescatamos un
párrafo porque le llegó la versión, se ve que se le hizo llegar nada menos que Macri, de la conversación de Macri con Schiaretti. En su premura por evitar lo inevitable, el presidente levantó el teléfono y lo llamó al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para que no votara en contra. ¿Cómo querés que vote a favor de Negri si me vive insultando por todos lados?, le dijo el gobernador. Tenés razón, fue la respuesta de Macri, que se quedó sin argumentos. Es decir, Negri hace el mismo juego que hacen acá varios de los usarreístas. Sí, sí. Salen a cuestionar a Cambiemos. Es como que no son parte de Cambiemos. Salen a recorrer los barrios, sí. El radicalismo vernáculo, sí. Sale a recorrer los barrios y cuando en los barrios le critican por la situación económica, ellos cuestionan al gobierno, ellos le cuestionan a Cambiemos, como que ellos no son parte de Cambiemos. Entonces sí. se colocan de los dos lados, es como si fuesen oficialismo y oposición al mismo tiempo. Cuando los cuestionan, ellos son opositores. Y cuando le dicen que bien que está algo, ellos son oficialistas. Ahora nos quedan doble estándar. Menos de 4 minutos, entonces vamos a lo último acontecimiento esta semana que se está produciendo en la ciudad de Buenos Aires, que es el encuentro de 50.000 intelectuales, no solo de América Latina, sino de Rusia, de Holanda, Palestina. De Suecia, de Palestina, de África, que están poniéndose a debatir sobre la ofensiva neoliberal en todo el mundo. Es mal llamada contracumbre. Allí habló Cristina Fernández de Kirchner. Hizo un discurso y vamos a ver cómo repercutió en la tapa de los diarios el discurso de Cristina Kirchner. Fíjate, Cristina deja de lado posturas ideológicas para conformar un frente ganador en 2019, dice Baer. Clarín, que no la ignora, Cristina abrió la contracumbre del G20 y llamó a la unidad de la oposición. No es contracumbre, Clarín. El Cronista, con un tono de campaña, Cristina propuso armar un frente amplio contra Macri. Y página 12, la división es un lujo que no nos podemos permitir. Todas las fichas están puestas en 2019, dice Martín Granowski, que es un periodista de página 12 que actuó de moderador. Y rescatamos de su crónica estuvo y a la vez hace la crónica, y pone, en boca de Cristina, es nueva la idea de que la división de izquierda y derecha no sirve para explicar todo, pero le marca un límite a la propia tropa, esa porción de cristinismo que a veces se obsesiona por radicalizarse como si la Argentina o el mundo vivieran una batalla teórica entre Lenin y Kant. Nosotros, bueno, se nos va el tiempo, no sé si tenemos tiempo, no lo pasamos al discurso de Cristina, pero Cristina hace una observación. Dale, le metemos a Cristina a ver qué decía. El neoliberalismo es una construcción política que nos obliga a nosotros a repensar. Por eso yo decía que esto no es una contracumbre. Tenemos que comenzar a pensar con otras categorías. Creo que la categoría de derechas e izquierdas es una categoría absolutamente perimida, que no sirve. Sirve solamente para dividir y ser funcional al neoliberalismo. Tenemos que acostumbrarnos a eliminar esta forma de pensar de izquierda y derecha y concebir y acuñar una nueva categoría. Por ahí a algunos les parece que es viejo la categoría pueblo, pero ¿qué se define pueblo? ¿Pueblo es el pobre? No. Pueblo no solamente. Creo que además en el 46 no había peronismo, estaba Perón nada más y Evita, pero me parece que eso es otra cosa. Me parece que debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen
todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda. No, no señor. Bueno, acá estamos haciendo una lectura. Necesitamos media hora más de programa, hablar con el CEO del canal. Necesitamos media hora más de programa mínimo para poder... ¿Cuál es tu sensación? En sensación. Mi sensación clara es que, a ver, no mi sensación, la coherencia entre lo que está diciendo Cristina y lo que tiene que producir es claramente un renunciamiento. Ella está diciendo que hay una idea que es superadora, que va más allá de izquierda y derechas, y que esa idea es hoy por hoy frenar el neoliberalismo, con lo cual ella pasa a ser un elemento que puede ser dejado de lado porque la idea es mucho más que una candidatura. O sea, para mí claramente está preparando su corrimiento en el escenario electoral. No, yo creo que es al contrario, o sea, está teniendo una centralidad que la está llevando a buscar un discurso, si se quiere, más amplio o más ecuménico por una mayoría que supera el kirchnerismo. Pero está teniendo una centralidad porque no se encuentra el candidato del peronismo. Bueno, evidentemente hay opiniones plurales. Por un lado, Cristina lo que está diciendo es que se lanza como eje concentrador. O decir que está preparando el renunciamiento. O sea, no es lo que yo digo. Si haces una cumbre con intelectuales de todo el mundo, vos mismo decías, más de 50.000 intelectuales de todo el mundo, para discutir hacia dónde está yendo el mundo, para decir que las categorías izquierda y derecha ya no representan el escenario mundial, ¿sí? Vos vas afinando, vas armando claramente un sendero, y que la lucha del momento es enfrentar al neoliberalismo, ¿sí? Y que para eso hay que construir un frente lo más amplio posible. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? De una manera, si querés, muy clara. No son las candidaturas lo que importa es la idea, ¿o no? Entonces... O porque Cristina termina de decir todo eso y dice, entonces yo soy la candidata, no, viejo. Bueno, en todo lo que estuviste diciendo iba en otra dirección. Cristina siempre dijo eso, Cristina siempre dijo que es la idea. Bueno, me parece a mí que... La idea encarna esto nos remite al interrogante que abrimos cuando se juntaron los tres peronismos para ganarle al oficialismo UCR-PRO, también a la UCR le ganaron, no solo al PRO, en el Consejo de la Magistratura. Y nosotros abrimos con ese interrogante. ¿Es una alianza parlamentaria? ¿Es una alianza para frenar nada más el manejo que tiene el macrismo y Peña sobre la justicia, y Carrió y los operadores? ¿O es una alianza que es una tendencia electoral? Para mí es el miedo al abismo, o sea, claramente. Así como cada uno parece estar refrendado con posiciones que son innegociables, y entonces el peronismo perdonable habla mal de Cristina, Cristina dice, no, lo que queda claro acá es que hay un abismo, están viendo el abismo, y ese abismo está haciendo que empiecen a aparecer posiciones para empezar a, lo que decías vos, a dar un marco mucho más grande. Yo vuelvo a preguntarme, para cerrar, porque ya nos despidieron, rescato el discurso del diputado socialista de Santa Fe, no hay proyecto de desarrollo. Este proyecto de Macri nos lleva al colapso, lo dice, pero nosotros, todo el resto, no tiene un proyecto de desarrollo claro y trazó tres ejes. La justicia social de Perón, el republicanismo de Irigoyen, la institucionalidad y el desarrollo de Frondizi. Y ahí nos quedamos. Con estos interrogantes podemos volver sobre estos temas y vamos a volver el martes que viene.